La paz de Dios sea contigo que nos escuchas. Es un gozo, un verdadero gozo volver a compartir contigo un tiempo de reflexión. En esta ocasión, pues vamos a compartir, amado hermano, volvemos con esta serie titulada La importancia de la iglesia. Es una nueva serie donde vamos a tratar de abordar temas relacionados con la unidad, con las características, con el amor en la iglesia y con diversos temas alrededor de esta institución, de este cuerpo de Cristo. Porque pues es muy importante que a través de nuestro camino tengamos muy en cuenta que no somos nosotros solos, sino que somos en cuerpo, somos muchos. En el podcast anterior ya mencionamos algo del perdón en el cuerpo de Cristo. Ahora, relacionado a este tema, veremos algunas cosas interesantes sobre la Cena del Señor, como lo has visto ahorita en el título. La Cena del Señor, como sabemos, es un símbolo para nosotros los cristianos, evangélicos o protestantes, como quieran llamarlos más bien. El pan y el vino, nosotros creemos que no se convierte literalmente en la carne y la sangre de Cristo, como creyeran algunos desde el siglo XIII, sobre todo los católicos. En realidad nosotros creemos que hay un simbolismo y los elementos, tanto el pan como el vino, deben recordarnos la muerte de Jesús. Para entender esto necesitamos remontarnos a la institución de esta orden. Esto fue en la última cena. En esta última cena Jesús estaba con sus discípulos en la cena de Pascua. Con sus discípulos él pasó 3 Pascuas. Las primeras 2 fueron, digamos, pasaron normales. Y la última cena de Pascua que pasó con ellos fue una reinterpretación, podríamos llamarlo así, de Jesús que les dio a sus discípulos. La cena de Pascua, como muchos sabrán, es una tradición judía de fiesta de liberación que se remonta al Éxodo. Y esta era una tradición pastoril por el cordero que se comía y también una tradición agrícola por el pan. El vino fue un añadido posterior en el primer celebramiento de la Pascua, la primera Pascua, cuando salieron corriendo literalmente de Egipto. No se utilizó el vino, no lo tenían a la mano, solamente tenían el cordero, el pan sin levadura y algunos otros elementos. Bueno, esta cena era familiar. Quiero que tengamos muy en cuenta que era familiar. Entonces se celebraba en familia. No era en los tiempos del Éxodo y después, no era esta institución en la que se convirtió, este rito en el que se convirtió, sino era algo familiar, era una cena tal cual. Y no fue sino hasta pasados muchos años que la Pascua empezó a celebrarse solamente en el templo. Y se necesitaba del templo para celebrar la Pascua, pero anteriormente a eso era una cena familiar tal cual. Por lo tanto, nuestro Señor pues estaba con sus discípulos. Cenaron, comieron el cordero, tomaron las copas, porque en la tradición de la Pascua se sirven 4 copas que significan diferentes cosas. Entonces, en la tercera copa, que es de la redención, Jesús empieza a legarnos esta orden que ahora conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Nuestro Señor mandó a sus discípulos a ya no celebrar la Pascua como hasta entonces lo habían celebrado. Había muchos elementos de los cuales Jesús solo manda a recordar 2. Había elementos como ensalada de manzana, hierbas amargas, sal, entre otras cosas. Sin embargo, Jesús solo manda a recordar el pan y el vino. Algunos interpretaron esto como que era un nuevo rito mandado por Jesús, pero hermanos, en realidad Él solo estaba dándole el verdadero sentido a la Pascua. Jesús estaba diciéndonos que la Pascua que se celebró en el Éxodo era solamente una sombra de lo que tenía que venir, que era Él. Él nos está dando el verdadero sentido de esto. Él sería el encargado. Jesús nos libraría por completo del pecado
y nos sacaría de la esclavitud de Egipto. Este es el recordatorio de un pacto en plenitud, del amor supremo, inefable e indescriptible de Dios, por lo cual, mis amados, podemos llamarnos libres e hijos de Dios. La cena del Señor, entonces, es como la Pascua, es un memorial de su amor, y es aquí donde comienza la relación con su iglesia. Para empezar, Jesús no solo murió por ti o por mí, sino por todo el mundo, para que nadie se perdiera. Por lo cual el mandamiento de la conmemoración de su muerte no es solo para ti o para mí, sino para todos aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Esta es la importancia de la Cena del Señor. Desde hace siglos, para los cristianos, esta orden de Cristo causó mucho impacto, ya que pensaron que la Cena del Señor era una devoción privada, era una devoción individual, y surgieron explicaciones de cómo algunos no deberían tomarla sino hasta cumplir algún requisito previo. Pero Jesús jamás dijo esto, ni mucho menos Pablo. Al contrario, nos mandan a tomarla en la iglesia, con la iglesia, en el cuerpo santo de Dios. Por eso, hermanos, sostenemos que la Cena del Señor juega un papel sumamente importante en la unidad de la iglesia. Celebrar la Cena del Señor juntos es este paso esencial para hacer que una iglesia sea la iglesia. En un sentido muy amplio y profundo, la Cena del Señor convierte a un grupo de cristianos con diferentes gustos, carreras, pensamientos, aspectos, peinados, en un solo cuerpo. Hace que muchos que son diferentes sean uno en un mismo espíritu. Cristo sabía que necesitábamos esta unión y mandó que celebráramos esta cena del Señor cada vez que nos reuniéramos, no solo como la Pascua, que era cada año, sino cada vez que estuviéramos juntos. En Hechos 2 dice que perseveraban en el partimiento del pan. Y con esto quiere decir que comían juntos, que estaban juntos y que celebraban juntos la muerte de Jesús y su resurrección, cada vez que estaban juntos, porque además nos dice en Hechos 2 que ellos vendieron sus cosas para vivir juntos y participaban de cada aspecto de la vida en comunidad. Por eso es que realmente la Cena del Señor es una proclamación de una sola fe, la muerte y resurrección de Jesús. Y al comer juntos manifestamos esta comunión y esta fe, esta comunión que tenemos con Cristo en una relación vertical, digamos, y esta relación que tenemos entre nosotros en una relación horizontal. Es por eso que Pablo nos habla de esto en 1 Corintios 10:16, donde nos dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Con esto quiere decir que la Cena del Señor significa directamente el compañerismo con Cristo, pero también tenemos que experimentar los beneficios de su muerte en comunión. El versículo 17 sigue ampliando el tema diciendo que siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, pues todos los que participamos de aquel mismo pan. Por lo cual nos convertimos en uno solo. Justamente cuando invocamos, es decir, llamamos adentro a Jesús, es decir, lo aceptamos como Señor y Salvador, estamos comiendo el Cordero de una manera espiritual, digamos, y aceptando al Cordero que quita el pecado del mundo. Y justamente nos hacemos salvos, una decisión personal. Pero cuando tomamos el vino y comemos el pan en comunidad, es decir, cuando celebramos la Cena del Señor, aceptamos ser del cuerpo de nuestro Dios, un pueblo santo que es escogido y real sacerdocio para su Dios. Entonces es muy interesante que los tres elementos de la Cena del Señor que Jesús retomó en la Pascua con sus discípulos son realmente tomados cuando nosotros aceptamos a Jesús. Cuando decimos, Señor, sé mi Salvador, estamos aceptando, digamos, comiendo espiritualmente al Cordero que quita los pecados. Y cuando aceptamos tomar el vino y comer el pan
en comunidad estamos aceptando ser parte del cuerpo de nuestro Dios. Un cuerpo que es un pueblo santo y que es escogido y es real sacerdocio. De esta manera es muy impresionante ver que los elementos que Jesús solo retomó en la cena con sus discípulos, en esta última cena, son retomados también, digamos, espiritualmente ahora. Cuando invocamos a Jesús como Señor y Salvador, estamos comiendo del Cordero, y cuando tomamos el vino y comemos el pan en comunidad, estamos también retomando estos elementos que Jesús mismo nos dijo. Entonces, de la Pascua, digamos, estos elementos estamos retomándolos. Es hermoso y es precioso ver cómo ya pertenecemos a Dios, y prueba de ello también es que somos un solo cuerpo que tiene una cabeza, y la cabeza manda y el cuerpo obedece. Es impresionante y es hermoso cómo somos unidos a pesar de ser tan diferentes. Y en este punto quiero detenerme un poco a decir que cuando recibimos a nuestro Señor Jesús y sus beneficios de ser salvo y sus beneficios de estar con Él, en el paquete también viene, hermanos y hermanas, también viene tener que estar con ellos. Este es el paquete completo. Jesús lo sabe y por eso nos dejó la cena del Señor. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, tenemos que estar bien conscientes que también hemos recibido familia, una familia espiritual que bien puede caernos bien o bien puede caernos muy mal. Las personas, pero sin duda es una herencia que Cristo nos está dando, porque esta iglesia la ha formado Él. Dice en Hechos que Él añade a las personas que habrían de ser de la iglesia. Por lo tanto, la cena del Señor es una renovación del compromiso con Cristo y con cada uno de nosotros. Nuestras decisiones en el cristianismo deben estar con compromiso. Cuando aceptamos al Señor, lo aceptamos con compromiso, y esto se refleja cuando nos bautizamos. Y cuando nos unimos a la iglesia, también requiere compromiso de estar en la cena del Señor y de celebrarla juntos. Esto no solo es cuando tomamos el pan y cuando comemos y el vino en la ceremonia, digamos, sino también cuando estamos perseverando en comunidad, en cualquier cena, en cualquier comida, podemos estar demostrando esta unidad, porque la iglesia, aunque son muchos cristianos, no simplemente la iglesia es un lugar donde los cristianos se ponen juntos y están ahí juntos, sino la suma de las partes. Es decir, la iglesia se une en un solo cuerpo en la cena del Señor. Es por eso que la fe es lo que nos une grandemente, por lo cual no podemos separar a ninguno, ni mucho menos decirle que no es digno. Pablo nos habla de tomar la cena indignamente, mas no ser indignos. Nosotros mismos no somos dignos, pero Jesús nos ha hecho dignos a través de su sacrificio. Por lo tanto, la cena del Señor es una representación de la unidad de la iglesia. No podemos excluir a aquellos que ya sabemos que han tomado el compromiso de seguir a Jesús. Por eso, hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si no somos de división en la iglesia. Eso es comer la cena indignamente, ser división. Si alguien ha aceptado el reto de seguir a Jesús en su vida, no podemos decirle que no tome el símbolo que es la cena del Señor. Es como si una casada, que ya está casada, que ya se registró su matrimonio, que ya hizo toda la ceremonia y que además ya vive con su esposo, que una casada le digan no te puedes poner el anillo porque no me invitaste a la boda. O sea, no tiene sentido. Ella ya está casada, sea que no use el anillo o que sí lo use. Así nosotros, cuando nosotros ya aceptamos a Jesús, lo hemos aceptado. Tomar la cena del Señor es este símbolo de la unidad de la iglesia, y nadie puede decirnos que no lo hagamos si es que ya tomamos este compromiso de tomar a Jesús en serio en nuestra vida, de que sea nuestro Señor. Por eso debemos ser un buen miembro y unir a la iglesia.
no desanimarla, no desarmarla, porque heredamos este premio del cielo, sí, pero no fue un premio solo. Este premio o este galardón en el cielo no es una cosa para nosotros nada más, sino para muchos, para todos los hermanos y hermanas que ahora mismo tienes y las que todavía falta por conocer. Cuando tomemos la cena del Señor hay que examinarnos y examinar nuestros corazones, y si algo malo pensamos o hacemos contra la iglesia, estamos no discerniendo el cuerpo de Cristo y profanamos el gran amor de Dios. De esta manera tenemos que pedir misericordia y actuemos con amor los unos con los otros, porque el amor es aquello por lo que nos conocerán y nos diferenciarán en esta sociedad a la cual le falta amor, esperanza y misericordia. Y es por eso que no nos van a conocer por la música, ni por las prédicas, ni por las lenguas, ni por las danzas, sino por el vínculo perfecto, el cual cubre múltiples pecados, que es el amor. Esa es la principal característica de la Cena del Señor. Es una conmemoración del amor y también es un recuerdo de que un mismo espíritu hace que muchos sean uno solo. Y eso es lo que queremos compartir hoy, hermanos. Somos uno en la iglesia. Un amor que no solamente tenemos que compartir los domingos, sino todos los días. Un amor que se tiene que entregar a los hermanos en todo momento. Y esta es la Santa Cena. No solo el pan y el vino, sino que en todo momento, en todo lugar, sea que estemos en plática, sea que estemos en alabanza, debemos amar a nuestros hermanos. Debemos estar unidos en un solo espíritu, porque esta es la importancia de la Iglesia de Dios. Porque Dios ha elegido un pueblo. No vamos solos, no somos individuos. En este camino que nos ha tocado recorrer, este camino que Jesús ya caminó por nosotros, amados hermanos, lo hizo con discípulos, lo hizo con amigos, no lo hizo solo, lo hizo también con el Padre que estaba en el cielo. Jesús no lo hizo solo. Si Jesús, que es grande y perfecto, no lo hizo solo, ¿cuánto más nosotros no podemos hacerlo solo? No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas ni solos, porque también dice Eclesiastés que es mejor que haya un cordón de 3 dobleces, es mucho mejor la unidad. Este camino, esta peregrinación en la que estamos andando, vamos a tener que hacerla juntos. Y es mejor que aprendamos a hacerla de una sola vez y ahora, en amor, que después si Dios nos tenga que corregir. He aquí la importancia de la iglesia. Dios ha hecho muchos en uno. La Cena del Señor es este recordatorio de que somos un cuerpo. Por último, quiero acabar con una pequeña frase que se decía en la Pascua. Éramos esclavos del faraón, vivíamos en Egipto sin el Señor, mas ahora somos libres. El Señor nos libertó y unió. Gloria a Dios en las alturas, gloria al Dios de nuestra salvación. Y espero, amado hermano, hermana que nos escuchas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hasta la próxima.